Sonido, sonido. ¿Me confirman audio e imagen, por favor, si son tan amables? Ok, no tenía desactivado. Ya están activados sus micrófonos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, nos habíamos quedado entonces en la solución de la pregunta y me gustaría saber cuál fue su perspectiva frente al análisis de la misma. Sé que muchos aplicaron el descarte, otros utilizaron otra técnica, otros encontraron otros aspectos, pero me gustaría escuchar las diferentes posiciones. Tienen sus micrófonos activados. Los escucho. ¿Cuál es su perspectiva frente a la pregunta que resolvieron? ¿Cuál es su opinión? Los escucho. Es el tiempo de participar. Buenos días, mi intendente. Buenos días. Para yo descartar la respuesta correcta, como nos decía la pregunta, tocaba afirmar lo que se relacionaba en el texto. Eh, a lo que yo identifiqué, el texto nos está hablando también de la herencia de las oligarquías. Entonces, solo por esa palabra, yo ya pues afirmé que era la respuesta, era la correcta, era la B. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? O sea que los demás solamente lo acertaron por suerte. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, profe, primero que todo, yo apliqué el método de la pregunta literal y también con lo que usted nos manifestaba cuando nos comenzó a contar sobre la historia, vemos que es de vital importancia conocer mucha historia para poder tener claridad de qué es lo que está expresando el texto. Y al momento de leer la pregunta, ahí fue que apliqué el método literal. En la palabra con base en el texto anterior, es clara ahí, que no está pidiendo la pregunta, por eso acepté la respuesta a la B. Ok, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Los demás? Profe, apoyó mucho la decisión que dijo el compañerito, me fui a lo literal. Eso fue algo que aprendí de las capacitaciones suyas y me pegué mucho a lo literal, donde dice podemos afirmar. Y en la parte, ya finalizando el párrafo, ahí se encuentra pues
lo que tiene la evidencia B con lo que dice el párrafo. Excelente. Este punto es muy importante, ¿no? La parte literal, cuando dice afirmar. Recordemos entonces qué es lo literal. ¿Qué es lo literal? Es lo que está en el texto. Muy bien, lo literal es lo que está en el Copy y texto. pegue de lo que está en el texto, profe. Muy bien. Hay unas palabras que me permiten identificar cuando la pregunta es literal. ¿Cuáles son esas palabras? Afirmar, Afirmar, ¿de acuerdo anterior, a qué? de acuerdo al texto anterior, de acuerdo al texto anterior, De acuerdo al texto anterior, no. Porque yo puedo decir, de acuerdo al texto anterior, podemos inferir. Y eso ya no es literal. Ya inferencial. Ujú. Entonces, afirmar, sí. Decir, Decir, podemos decir. ¿Qué más? De acuerdo al anterior texto. No. Porque yo digo, de acuerdo al anterior texto, podemos inferir o podemos concluir. soy inferencial, mi sargento. eso es inferencial. Entonces, de acuerdo al texto, no me dice nada. No me dice si es literal o es inferencial. Mi sargento, también en la expresión también sería literal. Cuando me hace referencia a una expresión en particular, ¿no? En la expresión tal, esto. Sí, señor. Tienen que repasar, por favor, cuáles son las claves para reconocer una pregunta de tipo literal. Necesitan repasar eso, por favor. Bueno, ¿cuáles son las claves para reconocer una pregunta literal? ¿Y cuáles son las claves para reconocer una pregunta de tipo inferencial? Estos aspectos se suman a las características de esta pregunta que, como vimos, tiene una competencia de interpretación y análisis de la perspectiva propuesta en este contexto. El contexto es esta parte, la lectura. La competencia es la habilidad que usted tiene de interpretar y analizar entonces, ¿no? Ese tipo de pregunta. Encontramos que en la afirmación le exigen que contextualice y evalúe usos de fuentes y los argumentos. Mire, cuando yo he pasado por este texto, interpreté y analicé su contenido. Y obviamente, teniendo un conocimiento previo, hice un análisis y una interpretación y lo entendí. El tema, el contenido, hace referencia a la historia y a la cultura. Por eso ustedes se dan cuenta que he tratado de enseñarles mucha historia, muchos personajes, muchas perspectivas, para que ustedes, cuando se enfrenten a un texto, al leerlo, ya lo entiendan. Sobre el tema de las dictaduras, la Guerra Fría, los movimientos socialistas o comunistas. Aquí ya hablan era del tema prusiano, muchos no sabían cuál era la modalidad prusiana de obediencia.
Pero mire, ¿por qué cala una dictadura en un país? Pues cala porque la dictadura tiene un sentido paternalista de salvación. O sea, ustedes se dan cuenta que en Colombia, digamos, el personaje que es visto como un salvador para la izquierda es Petro, ¿cierto? Y el personaje que es salvador para la derecha es Uribe, y ellos son concebidos como salvadores. La gente ve en el gobierno de estos personajes un paternalismo benefactor. Pero usted lo entiende y lo comprende porque ya conoce estos hechos, le son familiares. Pero digamos, si yo les preguntase así sin buscar en Google, ¿ustedes qué opinan de un personaje llamado Rosa Luxemburgo? Así, sin googlear. Si no saben, coloquen no sé. Si la conocen, pues tendrán su perspectiva, ¿no? Tendrán su perspectiva. Bueno, así entonces les va a suceder con ciertos personajes y con ciertos temas en el examen. No es la idea. La idea es que ustedes se sientan como pez en el agua. Que cuando les hablen del Rosa Luxemburgo o Karl Leibniz, pues ustedes digan, ay, estos personajes hacen parte de la revolución espartaquista que se lideraba en Alemania, pero que finalmente fueron entregados por el mismo partido porque realmente tenían unos ideales políticos que gustaban a la gente en su momento, pero que se quedaron nada más en ideas, nunca los vimos realizados porque los mataron, ¿no? Los dejaron por allá tirados en una zanja. Entonces, si usted no los conoce y les hablan de ellos, pues usted va a tener muchos vacíos al respecto. Y así obviamente hay muchos personajes de los cuales nosotros no tenemos ni idea. La idea es que eso no pase. ¿Cómo hacer para que no suceda? Pues la única manera es leer absolutamente de todo. Tiempo hay muy poco. Lastimosamente, si nos hubieran dicho a nosotros esto mucho antes, ¿no? Desde que estábamos en el colegio, pues hubiésemos aprovechado para dedicarnos a leer un poco más y a perder el tiempo menos. No es tarde. Tendrá muchas otras oportunidades para poder prepararse aún más. Porque en una eternidad siempre se puede volver a empezar, dice Facundo. Y esa frase la pueden tomar como un hecho de motivación y de aliento, no solamente para pasar un examen, sino para pasar contentos durante toda su vida. En una eternidad siempre se puede volver a comenzar. Así de sencillo. Y les tengo otra frase mejor todavía. Ustedes son los mejores. Considérense los mejores. Y los mejores no compiten. Los mejores aprenden. Mire, los mejores no compiten. Nunca. Porque si usted se mete a una competencia, usted puede perder. Pero ustedes, que son los mejores, ustedes no están compitiendo con nadie. Dejen que los demás compitan. A ver si en este mundo que es redondo, alguien puede ir adelante. Ustedes son los mejores. Ustedes llevan una carrera individual. Nadie compite con ustedes.
Por esa razón, cuando se entiende que usted es el mejor y no compite con nadie, el éxito prácticamente comienza a asegurarse, porque usted está solo. Usted no compite con absolutamente nadie. Y esto es una filosofía hindú. Es muy interesante y generalmente la gente que estudia mucho se hace a esta filosofía hindú, se empoderan de ella y tenemos resultados como los de Steve Jobs, por ejemplo. ¿Sí saben quién era Steve Jobs, cierto? Bueno, muy bien, perfecto. Steve Jobs fue considerado el mejor empresario del siglo XXI. Creó una fortuna en un garaje, ¿no? El creador de Apple. Tenía a su lado gente más inteligente que él en el tema de los sistemas. Pero él era un genio de los negocios. Viajó a la India y allá aprendió esto, que los mejores no compiten nunca. Con nadie. Con nadie. Por eso son los mejores. A ellos nadie les puede ganar. Ellos ya son los mejores. ¿Quién compite, por ejemplo, contra Julio Iglesias en música? Nadie. Nadie. El éxito que ese señor logró era increíble. Se decía que cada 30 segundos en algún lugar del planeta sonaba una canción de Julio Iglesias. Él no competía con absolutamente nadie. Voy a sacar al joven que está conectado de un celular iPhone que no tiene ni nombre y está interrumpiendo la clase. iPhone. Bueno. Tengan cuidado, por favor, con los micrófonos, ¿vale? Muy bien. Entonces, guárdense esas enseñanzas, por favor. Finalmente, en la evidencia, ¿qué me piden? Que evalúe posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos o explicaciones. Pues mire, la fuente ya la tienen aquí. Al leerlo, ustedes saben que pues tiene datos que han sido pues certificados o validados por varias fuentes de información. Entonces se considera que la información está acorde a lo que usted conoce, o al menos a lo que ha leído. Ahora, de entre las evidencias, elija la que más relación tenga con respecto al texto, pero atendiendo a la exigencia de la pregunta. Para quienes utilizaron el método del descarte, excelente, los felicito. Quienes utilizaron el método del descarte, bien. Pero hubieron otros que lo lograron por suerte. Y hubieron otros que lo hicieron apoyados en esto, mire. Opción de respuesta correcta. La flecha sigue por acá y apunta a la B. ¿Alguien se dejó llevar por esto? ¿Alguien eligió la respuesta así? Bueno, el que la eligió ahí, así, pues habría ambigüedad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la flecha está apuntando es a todo el cuadro. Entonces uno podría decir, opción de respuesta correcta, alguna de estas, ¿no? Que están en el cuadro. Otro tal vez la vio así y la eligió por eso. Otros la vieron y confirmaron. Otros no se dieron cuenta. Otros no se fijaron. Muy bien, muy bien. Pero, de todas formas,
cada quien será consciente de ver cómo eligió la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Que hayan aplicado el método del descarte y que se hayan concentrado no en una apariencia que podría darme un indicio, pero no la seguridad, sino más bien que lograron a través del proceso del descarte concluir una respuesta que fue correcta. Diga, Capera. Bueno, yo los voy sacando porque acá no los puedo silenciar. Es que hay algunos que no se dejan silenciar por nada del mundo. Entonces me toca sacarlos de la clase, muchachos. Ahí me disculpan. Respuesta B, ¿no? Es correcta porque el texto afirma que las dictaduras en América Latina se lograron concretar debido a las características presentadas por los grupos oligárquicos que mantenían el control político, económico y militar. Bueno, como era una sociedad jerarquizada, ¿cierto? Hereda el paternalismo benefactor de la clase gubernamental y el autoritarismo militar prusiano. Pues resulta y pasa que entonces esto también era una dictadura. Por eso la gente dice, pues esa dictadura ya no nos gustó, pasémonos a otra. Y entonces viene un Salvador y dice, acabemos con la dictadura y la oligarquía. Pero la gente no se da cuenta, está cegada, de que ese nuevo Salvador también es otro dictador. ¿Por qué? Porque adoptó el paternalismo benefactor. O sea, de ir a salvar a un pueblo. Y eso es lo que la gente quiere, salvadores. Busquen en la historia del planeta. Si no existen, nos los inventamos. Incluyendo en el tema de la religión. Me gustaría que ustedes nombren a todos los salvadores que conocen, a todos los salvadores del planeta, que ustedes, de los cuales ustedes hayan escuchado, incluso los inventados. ¿Qué personajes o qué grupos ustedes han escuchado? Salvadores del planeta. Pues bueno, el más conocido acá en nuestra cultura es obviamente Jesús, ¿no? Con su vida y obra pública, ¿no? Jehová. Otro salvador. ¿Qué otros salvadores los seres humanos han nombrado? Hay muchos más, hay muchos. Moisés. Apareció para liberar un pueblo, ¿no? De la esclavitud. Sócrates. Pero bueno, Sócrates no quería ser salvador de nada, ¿no? Noé. Sí, me entendí. Pero lo que pasa es que yo escuché a la señora decir eso. O sea, yo me quedé como que atónico porque es que, o sea, decir esa barbarie es como que aquí, ¿qué pasó? Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que lo ven así, ¿no? Pero no saben en realidad cuál era la intención o qué quería Sócrates, ¿no? Policarpa, exacto, Salvador, ¿no? Un Salvador, Policarpa. Cada persona tiene su Salvador propio, sí. Hay muchos. Tanto que los inventamos. Yo les voy a nombrar salvadores que se han inventado y que han llegado al extremo. Superman. ¿Por qué nace Superman? Superman nace porque en una época y en una era de violencia se requería una esperanza, al menos para la gente, al menos en una revista. Superman nació en una caricatura. Los creadores de Superman incluso ni siquiera son gente conocida. Nosotros vemos Superman y diremos, bueno, esto es de DC Comics.
Pero en realidad no, DC Comics no son los dueños de Superman. Los verdaderos creadores de Superman fueron unos jóvenes que incluso estuvieron en la guerra y que pudieron ver la película, el lanzamiento de la película y el reconocimiento de su autoría de este personaje tan salvador para el planeta. Años después, en una sala de cine, reconocieron que ellos eran los creadores de Superman. Pero igual perdieron prácticamente todas las regalías, ¿no? De lo que pudieron ellos lograr, como logró DC Comics, ¿no? Al sacar a este superhéroe que es el más querido, el más admirado incluso por la mayoría. Y hay otros. Está Batman, está Hulk, está Wolverine, está la Mujer Maravilla, Zeus, Odín, el mismo Hitler. Mire, el ser humano siempre está buscando salvadores. Siempre. El ser humano está buscando salvadores. El ser humano está buscando salvación. Independientemente de la fe, ¿no? Que cada quien tenga, porque esto es una fe. Esto es una decisión. Porque si aquí no hubiesen llegado nunca los españoles, nunca, y digamos que hubiera una barrera infranqueable entre América y Europa y África, por lado y lado, y Asia, digamos que América está cerrada, o que viviéramos en otro planeta y no existieran más, y nadie hubiese podido llegar allá, en América igual seguiríamos teniendo nuestros salvadores, pero ya no sería Jesús, ¿no? Entonces sería Huitzilopochtli, ¿no? Sería los personajes del Popol Vuh, sería la Pachamama, en fin. O el mismo Cuauhtémoc o Atahualpa. Pero siempre estaríamos buscando salvadores. O sea, la necesidad de salvación es de toda la humanidad. Pero ¿salvar qué? O sea, ¿qué es lo que buscamos que salve? Robin Hood, ¿no? Guillermo Tell, por allá de los suecos, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscamos que salven? O sea, ¿por qué el ser humano apoya la idea de que tiene que haber un salvador? ¿Por qué el ser humano necesita que alguien sea como ese superhéroe, ¿no? O sea, alguien dotado de superpoderes que pueda controlar esto? ¿Y por qué siempre buscar echarle la culpa a alguien? Entonces, así como hay salvadores, hay demonios. Y nosotros vivimos prácticamente con ángeles y con demonios. Pero son creaciones propias. Nacen de nuestra necesidad. Pero más allá de nuestra necesidad, nacen de lo que no podemos explicar. Porque nos ganó la eventualidad, porque nos ganó la ignorancia, y simplemente no hay forma de explicarlo. Todo aquello que no conocemos, se lo atribuimos, si es bueno, a Dios, y si es malo, al diablo. Y sí tiene que haber una fuerza que controle obviamente todo esto, pero es precisamente eso, no podemos explicarlo. En la búsqueda de explicaciones, creamos historias que van desde Dios hasta Superman.
Es cuestión de fe. Cada quien decide en qué creer. No se extrañen que en Estados Unidos haya gente que de verdad crea que existe Superman. De verdad lo creen. En serio. Ese país es tan grande y tan loco que hay gente que sí cree que existe Superman. Así, literal. Podrá ser gente que esté loca, ¿no? Dirá uno, están locos. Pero esto nada más es cuestión de perspectiva. Hasta ese punto deberían ustedes ampliar su perspectiva para poder entender preguntas así como estas y aplicar un proceso de descarte que finalmente los lleve a descartar por error, por incoherencia, las demás opciones. Y veamos la opción A. Ah, claro, mire, el caso de los niños, ¿no? Con Papá Noel. Uno es responsable de eso porque uno los ve alegres, ¿no? Felices. Felices. Nosotros a mi hija le enseñamos que Papá Noel existía y ella es feliz y hasta fingíamos que llegaba y todo esto. Ya ahorita se está dando cuenta de que no. Pero durante esa época ella vivió feliz, feliz. Entonces uno lo hace como dentro de la ignorancia, ¿no? Pero tiene un sentido. ¿Cuál? La felicidad o la esperanza. Ese es el sentido. Así, para poder afrontar un examen de estos de diferentes perspectivas, ustedes tienen que romper todos los paradigmas que tengan. Tienen que romperlos. Porque esa es la exigencia en el examen. Y ligarse muy bien a la ley, a los derechos humanos, a lo que se considera común, como el derecho a la vida, el derecho a la creencia. Oiga, en estos días, les confieso, di una clase de derechos humanos a un grupo de cristianos. La mayoría eran cristianos. La clase estaba orientada a derechos humanos. Y alguien participó y dijo, porque yo hablaba en los derechos humanos que existe la libertad de creencia y que usted siendo un capellán no puede imponer una religión, o siendo un pastor, usted no puede imponer una religión, porque esto ya lo vivimos, y cuando los conquistadores, los invasores europeos llegaron a América en 3 carabelas, impusieron la religión y mataron a todo el que no creía. Entonces, al imponer algo, pues, ¿qué sentido tiene, no? La fe, la vida, en actuar mal en nombre de Dios, cuando Dios es vida. Entonces yo les decía que como pastores o capellanes no pueden imponer la religión porque los derechos humanos dictan, porque ellos van a ser defensores de derechos humanos. Entonces yo les decía, los derechos humanos son para todos y los derechos humanos dictan que usted debe permitir que las personas crean en lo que ellos quieran, incluso que no crean en nada. Pero entonces una señora cristiana, creo que era muy fanática, porque una cosa es ser religioso, otra cosa es ser fanático, me dijo, no, eso no se puede, porque es que Dios es Dios, y Dios está por encima de todo, y Dios está por encima de los derechos humanos. Le dije, entonces, ¿usted qué va a hacer si una persona decide no creer en Dios? ¿La matamos en nombre de Dios? ¿Y le violamos su derecho a la vida y su derecho a la libre creencia, que es un derecho humano, no es un derecho universal? ¿O qué hacemos con esa persona? Entonces me decía, no, que Dios va a influir sobre ella y va a cambiar su mentalidad. Y yo le decía, ¿usted sabe lo que Dios piensa? ¿Eso es lo que me está queriendo decir?
que Dios va a hacer eso. O sea, ¿usted sabe lo que Dios está pensando? No, pero es que así lo dice la Biblia. Y le preguntaba yo, ¿quién escribió la Biblia? Y me dijo, pues Dios. Le dije, Dios no la escribió. Dios, de acuerdo a lo que dicen los textos de la Biblia, iluminó a unos hombres para que estos hombres escribieran la Biblia. Ah, pues sí. Le dije, bueno, la Biblia la escribieron los hombres. ¿Qué certeza tenemos de que Dios de verdad iluminó a esos hombres y que ellos simplemente no quisieron mofarse de nosotros? ¿A nosotros quién nos da la certeza de eso? Si eso ya pasó hace muchos años y lo único que nos queda de eso son unos textos escritos en pergaminos con letra casi recortada de lo vieja que está la hoja y con eruditos que ni siquiera podían traducir bien eso porque no hablaban el idioma en el que fue escrito. Porque no conocimos la cultura del que lo escribió. Mire, tan sencillo como esto. Hemos leído muchas veces a Fernando Vallejo, ¿cierto? Fernando Vallejo dice que para acabar con los pobres hay una solución muy fácil. ¿Cuál es? Matarlos. Hay que matar a todos los pobres. ¿Ustedes qué opinan de esa frase de Fernando Vallejo? Fernando Vallejo, ya lo conocen. Fernando Vallejo dice que para acabar con la pobreza habría que matar a todos los pobres. ¿Qué opinan ustedes de eso? Traduzcámoslo. Digamos que nos encontramos ese texto de él. ¿Qué opinarían ustedes de esa persona que escribió eso? ¿Qué creen que querría decir Fernando Vallejo al decir que para acabar con la pobreza la única solución es matando a todos los pobres? Está hablando sarcásticamente, Misael. Muy bien, Ospina Jennifer. Muy bien. La caló. Le dio en el blanco, como Guillermo Tell o como Robin Hood. Lo que quiere decir Fernando, en un sarcasmo como lo dice el compañero, es que no hay solución para acabar la pobreza. No hay solución. Que la pobreza es absolutamente necesaria. Y entonces, por ejemplo, otro compañero dijo, no, es ignorante. Claro, porque no lo conocemos. Porque no sabemos cómo piensa Fernando. Porque Fernando es de otra época. Porque Fernando, ¿quién se mete a la mente de él y podría pensar como él? Nadie, solamente él. Y él lo dijo. Dijo que él no se refería literalmente a matar a los pobres, porque pues él escribe, él es un escritor. Y él dice, lo que yo digo en mis textos son palabras. La gente se asombra, me juzga, me condena por palabras. Pero ¿por qué no van y condenan a los verdaderos asesinos, que de verdad están matando a los pobres? A esos no les dicen nada, a esos los aplauden, a esos les hacen ovaciones, les dan títulos de honorables. ¿Por qué me condenan a mí? Yo solamente soy un escritor. Lo mejor que tiene la palabra perro es que no muerde. Yo no estoy diciendo que vayan y maten a los pobres. Yo les estoy diciendo que esa es la única solución. Pero no me entienden. ¿Por qué no me entienden? Porque no me conocen. Es que la pobreza no tiene solución. Es que ¿quién dijo que la pobreza era mala? Y vea, con eso cayó a todo mundo. ¿Quién dijo que la pobreza era mala? Usted es el único que define que su pobreza es mala, pero por usted, por su perspectiva, por su necesidad. Pero es usted. Yo conozco mucha gente pobre que vive feliz. Y también conozco mucha gente rica que es una amargada. Y que vive muy triste. Y vacíos. Y son muy ricos. Y he visto mucha gente pobre en la calle comiéndose un gato y cagados de la risa. Así es. Así es. Mire,
Nosotros no podríamos descifrar a Fernando a menos que Fernando nos lo explicase. ¿Cómo pretendemos entonces descifrar unos textos tan antiguos, de una cultura tan diferente a la de hoy? Tratar de darle un sentido, una explicación, tendrá que ser a nuestra conveniencia. Y así se hicieron las escrituras, a conveniencia. Este evangelista no me gusta, que lo vamos a meter en la Biblia. ¿Por qué San Pedro no aparece en la Biblia? Y hay evangelios de San Pedro. ¿Por qué el evangelio de Judas de Judas Iscariote no está en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué la gente que habló de María Magdalena y de sus evangelios, por qué no están en la Biblia? ¿Por qué Santiago no está en la Biblia? Si se supone Santiago era hermano de sangre de Jesús, ¿por qué no está en la Biblia? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y peor aún, o sea, si aquí no hubieran llegado los españoles a violar y a matar, nunca hubieran llegado. Aquí seguiríamos creyendo en la luna, en el sol, en el jaguar, en el espíritu de la selva. ¿Y eso qué tiene de malo? No estoy atentando en contra de Dios porque muchos saben mi posición frente a ello. No estoy atentando en contra de la fe, pero estoy dándoles una perspectiva diferente. Es que una perspectiva es eso, pero tienes que argumentarla. Para mí hay un Dios, pero no es el Dios que dibujan. No estoy diciendo que los hechos de la Biblia sean mentiras. No. Es muy diferente mi perspectiva. ¿Hay algo que controla esto fuera del universo, que lo creó en algún momento? Tendrá que haber una fuerza. A esa fuerza muchos decidieron llamarle Dios, personalizarle, darle una carita de ser humano, ponerle pelo largo, barba de viejo, como Papá Noel, una túnica, como la que usan por allá en Israel. ¿Por qué no le pusieron un jean? ¿Por qué no le pusieron un Levi Strauss, ¿no? Levi Strauss? De esos jeans que duran bastante. ¿Por qué no le pusieron arete? ¿Por qué no le pusieron tatuajes? Lo están personalizando. ¿Por qué no lo hicieron? Para mí Dios no es eso. Para mí Dios no es una imagen. Para mí Dios no es una imagen. Exacto. ¿Por qué le dieron sexo de hombre? ¿Por qué Dios no puede ser mujer? ¿Por qué no puede ser de un Dios homosexual? Le dieron una imagen. A conveniencia del que cree, del que lo hizo. Pero de ahí a comprobarlo, muy difícil. La ciencia no ha podido. Es más, yo no creo que pueda. Podemos llegar al mismísimo instante de saber en qué momento se creó el universo, cómo se hizo después de esa explosión, pero jamás sabremos por qué o quién. Y tampoco lo podríamos negar. Por eso yo no puedo negar la existencia de una fuerza superpoderosa detrás de todo esto. No puedo. Que no tengo la herramienta, la mente no me da para eso. Pero mi mente sí da para entender que muchos de los dioses que se han creado acá son conveniencia. ¿A conveniencia de qué? A conveniencia de un diezmo, a conveniencia de una política, a conveniencia de poder. La gente decide creer y si esa es su salvación, pues bien, eso está muy bien por cada uno. Pero ustedes, ojo, ustedes que van a ser evaluados, necesitan conocer la perspectiva del que cree, del fanático y del que no cree. Y del que cree, pero en el bando contrario. Porque tenemos satanistas en el planeta, adorando a Belcebú. ¿Por qué condenarlos? ¿Porque son los malos del equipo? Ellos creen en él. Y hay satánicos que dicen que ellos no hacen maldad. Que ellos simplemente están en contra de Dios porque ellos reniegan de Dios. Habrán otros que sí hacen rituales y matan gente y violan vírgenes y las sacrifican en un altar. Bueno, el católico
El cristiano mataba becerros, ¿no? No era para comérselos, era para que se murieran desangrados. Por allá en Israel todavía hay un volcán, y no sé si es en Israel o en Afganistán, hay un volcán, y la gente va y tira becerros allá al volcán, dizque para opacar al dios volcán. Habrán satánicos que sacrifican niños, claro. Pero eso, mire, es cada quien, ¿no? El que decide creer. O sea, cada quien tiene su salvador y su castigador. Pero esto es una decisión muy personal, es una perspectiva que ustedes tienen que conocer, de todos. Los científicos, por ejemplo, están buscando pruebas de ello. Y en Vaticano, en Roma, están buscando la evidencia también de Dios en el espacio, con telescopios, con tecnología. Cuando fueron ellos mismos los que mataron a Galileo. Ah, sí, ya pidieron perdón, pero es que en su momento lo mataron. Ah, bueno. Esto es tan complejo, ¿no? Y entre más sabemos, menos entendemos. Entre más se sabe, menos se entiende. Eso es una lógica y una de las premisas de Sócrates, ¿no? Solamente sé que nada sé. Él sabía tantas cosas que por eso lo decía. Por eso era el más sabio de todos los sabios, porque admitía que era un ignorante. Al admitir usted su ignorancia en tantas cosas y dejar de lado las razones, se convierte en más grande. Bien. Opción A. La opción A es incorrecta. ¿Por qué? Porque los grupos insurgentes en su mayoría se originaron como respuesta a la instauración de las dictaduras en América Latina, ¿no? Acá nos dice que los grupos insurgentes buscaron transformar un modelo político y económico tradicional, enmarcado en la democratización de la tierra. Esto es inferencial, pero a su vez, nos dice que no se originaron para transformar un modelo político, no. Se originaron fue como respuesta a la instauración de las dictaduras. No fue para cambiar un modelo político, ¿sí?, democratizando la tierra. No era el sentido. La C es incorrecta, porque si bien es cierto que existieron grupos con ideologías marxistas, como por ejemplo el ELN o en Cuba, ¿no?, esto no fue común en todos los países latinoamericanos. Ejemplo, Sendero Luminoso no era un grupo marxista. Era un grupo guerrillero indígena que quería que sus tradiciones, sus dioses, su cultura siguiera latente bajo su propio gobierno, en el cual pues los indígenas tienen sus caciques y eso, ¿no? Eso era lo que quería Sendero Luminoso. Lo exterminaron. Ese no era una guerrilla que quiso hacer un golpe de estado, un insurgente que era marxista. A ellos no les interesaba para nada el marxismo. O sea, era incorrecta. Pero mire, esto tenían ustedes que conocerlo. Y así conocer también la historia de los demás grupos insurgentes que han habido desde México hasta la Argentina. Y la opción D también es incorrecta porque no es coherente con lo planteado en el texto. En el texto no están hablando de generar estrategias, ¿no?, de participación del pueblo en la toma de decisiones. No, ¿por qué razón? Pues porque si es una insurgencia que va a cometer un golpe de estado, pues no le va a estar consultando al pueblo, ¿no? ¿Listo? Bueno, pero mire que hay que conocer muchas cosas para responder una sola pregunta de competencias ciudadanas. ¿Se dan cuenta que no solamente conociendo la Constitución política yo puedo resolver esto? Mire, un estudiante que solamente se lea la Constitución política no va a poder responder esto. No puede. Es más, si quieren pueden hacer el ejercicio, ¿no? Copian la pregunta, la pasan a texto allá
y se la ponen a alguno de los compañeritos suyos, aspirantes también. A ver qué tal les va, ¿no? A ver qué tal les va. Se van a dar cuenta que van a fallar. Menos cuando yo tengo solamente minuto 40 segundos para responder todo eso, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con otra pregunta. Dice, ¿quién me ayuda por favor con la lectura hasta acá el texto? Pero vamos a leer primero qué es lo que buscamos, ¿no? La pregunta. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Yo puedo? Siga, Yerley. Listo, sí, señor. ¿De dónde? Vamos a leer ¿Cuál la de las pregunta. siguientes? Listo, sí, señor. ¿Cuál de las siguientes opciones es un defecto de la urbanización forzada planteada en el texto? A. Dificultar para el desarrollo de una reforma agraria que permita democratizar el acceso a la propiedad de las tierras aptas para el cultivo. B. Disminución de los efectos de los agentes contaminantes en las zonas rurales a causa de la baja densidad demográfica en esas zonas. C. Incentivar el desarrollo industrial en las urbes gracias al aumento de mano de obra calificada por suplir esta demanda. D. Dificultad para planear y ejecutar el desarrollo de la de la infraestructura de los centros urbanos acorde a las necesidades de la creciente población. Ok, muchas gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a buscar entonces el efecto de la urbanización urbana. Perdón, urbanización forzada. ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos a ver cuál será el efecto de la urbanización forzada. Siga, por favor, Jairo. En el contexto se plantea una problemática en relación con el crecimiento acelerado de las urbes en Colombia, la cual es una situación acentuada por la migración campo-ciudad producto del desplazamiento forzado. El texto. El desplazamiento forzado ha tenido un efecto concentrador de población en las grandes ciudades, sus áreas metropolitanas y las capitales de los departamentos. Esta urbanización forzada del país, ligada a aquella producida por otros factores estructurales como la falta de oportunidades en las zonas rurales o la brecha de desigualdad entre las ciudades principales y el campo, acentúa y acelera en Colombia una tendencia histórica de crecimiento de las ciudades. Así, mientras la mayor parte de países en América Latina vive una disminución en la tasa de participación de la migración campo-ciudad dentro del crecimiento urbano, Colombia experimenta una relación contraria que en gran parte se ha visto acentuada por el desplazamiento forzado. Ok, muy bien. El componente es espacial ambiental. El tema del espacio, ¿no? O sea, geográfico, el espacio geográfico. Y también un componente social que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Pues Colombia y muchos países sufren esta condición que me parece atroz. Atroz. Tal vez hemos escuchado hablar tanto del desplazamiento en Colombia que esto se volvió algo común, ¿no? Algo en lo que ya no prestamos atención. Escuchamos decir que alguien es desplazado y incluso a veces creemos que son delincuentes. La cuestión es, ¿qué es un desplazado? ¿Por qué fue desplazado? ¿Qué pasaría si el desplazado fuera usted? ¿Ustedes se han planteado esas preguntas alguna vez frente a esa problemática social? Hay paros en Colombia por desplazamiento forzado. Díganme ustedes si alguna petición por parte de FECODE, por parte de los gremios o sindicatos a nivel nacional, han sido enfocadas alguna vez
a beneficiar a los desplazados? ¿Alguien se ha preocupado y ha protestado por los desplazados? ¿Ustedes han hecho alguna vez algo por un desplazado? ¿Alguien de este grupo es desplazado? ¿Qué pasaría si usted fuera el desplazado? Que en este momento llegase un grupo a su casa X o Y y le dijera, te vas o te mueres. ¿Qué haría usted? ¿Para dónde se va? ¿Qué hace con sus cositas? Con sus chiros, con su trabajo, con su vida. ¿Qué pasará con el resto de su familia que queda atrás? ¿Qué será de sus hijos? ¿A dónde irán a estudiar? ¿Qué pasaría? ¿Ustedes qué harían? ¿A quién acudirían? ¿Alguna vez se habían planteado esas preguntas o no lo habían hecho? Los escucho. No, Julián, tiene mal el audio. No, ¿No me escucha bien? no, está muy mal el audio, no se escucha. ¿Alguien más? ¿No? Mucho silencio. ¿Desconocimiento o desconcierto? El desplazamiento forzado tiene que ser físico. El desplazamiento es de que usted vivía aquí, en la coordenada 5, 6, y le tocó irse a otras coordenadas fuera de ese 5, 6. Desplazamiento, movimiento. No estamos hablando de discriminación. Las tribus urbanas generalmente son considerados aislados de la sociedad, pero por discriminación, por su forma de pensar, por su forma de vestir, por su forma de creer, de actuar. Pero el desplazamiento forzado del que estamos hablando es cuando llega un grupo paramilitar o guerrillero a una zona y te sacan de ahí, de esa zona. Mi intendente, perdone la pregunta. Repítame de nuevo la pregunta que usted estaba haciendo, que es que tenía un poco de interferencia con el internet. Sí, son varias, ¿no? Son varias. ¿Qué opinan del desplazamiento forzado? ¿Qué pasaría si fuera usted? ¿A quién acude? ¿Por qué se da ese hecho tan atroz? ¿No hubiera sido mejor que me mate? ¿Qué pasa con un desplazado? ¿Cómo viene su vida en adelante? Mi intendente, buenos días, Dios y patria. Sí, buenas tardes, buenas. Mi intendente, pues bueno, pues a mi opinión yo creo que sería algo, pues inicialmente complicado porque después de que ya usted, por lo menos la gente que vive en el campo y que llegan a estos grupos, digamos, tanto como las FARC o bueno, los que están encargados de cometer este tipo de desplazamientos hacia las personas, es duro porque usted después de que tiene formado un hogar, está habituado allí, volver a empezar de nuevo. Para mí sería frustrante
Y pues uno, pues lo que decía mi santo, no es mejor que lo maten a uno, pues uno siempre va a prevalecer en la vida. Y es lo que más uno, pues como ser humano desea, la vida. Lo otro es que de pronto uno, como ser humano, mi santo, sabe que le va a dar duro, que va a tener que iniciar, que va a tener que estar lejos de pronto de la familia, que no va a poder compartir. Es algo que es complejo, mi santo. En cuanto a las entidades, son muy pocas, mi santo, las que de pronto prestan una ayuda. He conocido personas que, por lo menos los que están ahí haciendo como un plantón ahí en la embajada de Honduras, llevan ahí como unos 6 meses, 8 meses, esperando a que les brinden una ayuda. Y una vez se pone a mirar y siempre los que sacan provecho de esto son los líderes, los que convencen a la gente de que no, que vayamos allí, que vamos a quedarnos acá, que vamos a protestar, que vamos a hacer, y ellos son los que siempre se llevan la mejor parte. Pero la persona que desconoce es la que siempre va a estar ahí esperando a ver si le brindan algún apoyo. Así es, ¿no? La desestabilización económica que trae el desplazamiento. ¿Qué pasaría si todos los campesinos de Colombia se vienen a las ciudades? No tendríamos comida, mi santo, porque nosotros vivimos del campesino. Eso es lo que pronto muchos no entendemos. Así es. Así es. Todo se desestabiliza y se acaba. O sea, el problema del desplazamiento en Colombia lo han aguantado los campesinos de una manera tan dura y tan cruel. Ustedes no saben lo duro que es para un campesino ir a una ciudad. O tal vez algunos sí lo sepan. Es mucho más duro que ir de la ciudad al campo. Muchísimo más duro. Vente. Sí, señor. Siga, Gutiérrez. El problema es que Colombia se acostumbró tanto al desplazamiento forzado que hoy esto ya ni suena. Que es normal porque estamos en guerra. Y son voces sin sonido, sin altavoces, sin líderes. Son voces solas. Esa pobre gente desplazada está sola. Y lo peor, lejos de su hogar. Por eso es un delito de lesa humanidad el desplazamiento forzado. Todas las consecuencias que puede traer, incalculables e irreparables. Irreparables. Aunque le devuelvas la tierra, el daño ya estuvo hecho. El problema es que en Colombia las FARC no devolvieron nada de todo lo que se robaron, de todas las tierras que le quitaron al campesino. No devolvieron nada. O pregúntenle a la JEP, ¿qué dijo las FARC cuando desplazaron forzadamente? Que no, que ellos no hicieron nada. Que todo fue el gobierno. Pregúntele a las FARC o a la JEP, que son lo mismo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo repararon a todos los niños que reclutaron para la guerra? No. Ellos no reclutaron, ellos no obligaron a nadie. Los niños mintieron sobre su edad para entrar a la fila. Un niño de 12 años, de 9, de 11, de 10, fue y les dijo a los de las FARC que tenía 18. Los niños pícaros engañaron a las FARC y mintieron sobre su edad para entrar a las filas de las FARC. Oiga, qué triste, ¿no? Eso es la JEP. El mismo Timochenko lo dijo. Esto es único en el mundo.
Las FARC creó su propia justicia para investigarse y condenarse. Esto es único en el mundo. Y el estúpido este lo decía con tal propiedad que yo decía, ¿en serio? Él mismo se cree lo que está diciendo. Pues claro que es único en el mundo, ¿no? Es como si yo voy, mato y yo mismo me hago un juez y le digo, venga, yo me condeno. Claro que la JEP es única en el mundo. Porque así es de incompetente y así es de ineficiente. Y fue creada para eso. Fue creada para eso. Para la ineficiencia, la incompetencia y la impunidad. Nadie va a resultar condenado por Bojayá. Nadie. ¿Se acuerdan cuando decían que la paz iba a ser sin impunidad y sin dar cargos políticos a dedo? Pues todo eso fue mentira. Consecuencia de ello, la guerra civil que se aproxima. Una guerra mal terminada trae descontentos. No crean que los militares están contentos con una medallita que les dieron por disque la victoria. Cuando un coronel me dijo, oiga, su uniforme, ¿qué le pasa? Póngase la medalla de la victoria. Yo dije, ¿cuál victoria? Con furia en los ojos. ¿Cuál victoria? Es que usted ha ganado algo. Mi coronel, y con todo el respeto. ¿Usted ganó algo? Yo no. Yo perdí a muchos de mis amigos. A mí no me manda a ponerme esas porquerías de mierda de las FARC. Así le dije. No me dijo nada. Me vio ofuscado. Y como estaba armado, pues a lo mejor dijo, no, si le digo algo más, este me pega un tiro. Yo no me la puse. Yo no me la puse. Nunca la lucí. Jamás. Porque, ¿cuál victoria? ¿Cuál victoria? Eso fue una entrega. Comprendo a los que están activos que es difícil, ¿no? Irse en contra de las órdenes institucionales y esto es muy complejo. Por eso les digo, yo lo hice, ¿no? Tuve muchos problemas por eso, claro. Los asumí. Los asumí. Pero es que la perspectiva que yo tengo frente a la guerra es muy diferente a la que muchos tienen. Porque tuve que ver la impunidad en pleno. Porque yo no me pondría una medalla al valor por honor a los compañeros que cayeron. Los que la merecen son sus familiares. Yo no. Hay gente que lo hace y tal vez porque sobrevivió y lo merece. Pero no, yo no considero que me la merezca. Por eso nunca me puse eso. El tema es que cada quien tiene su manera de pensar, pero hay realidades que están ahí latentes. Y el desplazamiento forzado, queridos estudiantes, es una de ellas. Y tristemente, muy pocos han leído la historia del desplazamiento forzado en Colombia. Y si ustedes son de ellos, terminen la clase y tomen cualquier página que hable de ello, de la ONU, de la misma JEP, del gobierno, de lo que quieran. Pero lean sobre el desplazamiento forzado. Porque mire, eso sale allá en competencias ciudadanas. Y además, esa debería ser una competencia que ustedes deberían tener. Porque realmente un desplazado sí necesita de nosotros. Esta situación del desplazamiento forzado es algo que solamente hasta cuando se vive en carne propia se sabe lo difícil que es. Esa es la perspectiva que ustedes deben abordar bajo el enfoque del pensamiento reflexivo y sistémico. No solamente como un conflicto aquí de texto. Tienen que ir más allá. Ya teniendo ahí más o menos una idea de la gravedad de lo que esto significa en los demás contextos cultural, económico, político, social. Imagínense usted el campo sin gente y las ciudades superpobladas, ¿no? Por el desplazamiento forzado.
¿Cuál de las siguientes opciones es un efecto de la urbanización forzada planteada en el texto? Es un efecto. Ahí tienen las opciones. Por favor, utilicen el descarte. Minuto 40. Comienza desde ya. La respuesta solo al chat, ¿vale? Listo, se terminó el tiempo. Bueno, igual sigan respondiendo los que todavía faltan. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones es un efecto no del desplazamiento? Es un efecto de la urbanización forzada que se dio ¿por qué? Por el desplazamiento. El desplazamiento causó la urbanización forzada. Ahora la pregunta es, ¿qué causa qué se produce, ¿no? ¿Cuál es el efecto que viene después de la urbanización forzada? El efecto es lo que viene, lo que se produce por la urbanización forzada, no por el desplazamiento. Ya sabemos, mire, el desplazamiento tiene un efecto. ¿Cuál es? La urbanización forzada. Ahora la pregunta es, la urbanización forzada tiene un efecto. ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué es un efecto? Un efecto es algo que se produce por algo, por una causa. ¿Cuál causa? La urbanización forzada. Ahora, la urbanización forzada me va a dar un resultado, ¿ya? Un efecto. A veces este puede ser positivo, a veces puede ser negativo. En este caso, al ser forzada, pues sería un efecto negativo. Entonces, ¿cuál sería ese efecto negativo que produce la urbanización forzada? Muy bien, creo que ya todos respondieron, bueno, al menos su mayoría. Dice, ¿no? El enunciado solicita al estudiante que reconozca un impacto, o sea, un efecto, ¿no? Generado por el crecimiento acelerado de las urbes, que son producto del desplazamiento forzado. ¿Ya se dan cuenta? O sea, primero fue el desplazamiento. ¿Cuál fue el efecto de eso?
el crecimiento acelerado de las urbes. ¿Ya? O sea, la urbanización forzada, porque eso ya es un crecimiento acelerado. Ahora, ¿cuál será el impacto que tiene la urbanización forzada? Y ahí tienen la respuesta. Y el por qué. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Se puede? ¿Otra vez yo? Y A ver, ¿alguien más? Yerlane ya ha participado, ¿cierto? Pues sé que nadie más quiere participar, pero busquemos por acá a ver otros participantes. Castañeda, 5-8, mi intendente. siga Castañeda. Bueno, la respuesta D. La respuesta es correcta porque el crecimiento acelerado de la población en las urbes, que es el caso colombiano, ha generado dificultad para ejecutar el desarrollo de la infraestructura de los centros urbanos. Esta situación puede verse reflejada, por ejemplo, con la creación de asentamientos informales, conocidos popularmente como invasiones, que no garantizan el acceso a los servicios básicos para la población que reside en ellos. La opción A. ¿Sigo con ellas, mi intendente, o solo hasta ahí? Sí, por favor, con todas. La opción A. La opción de respuesta es incorrecta porque esta afirmación no tiene relación con el enunciado ni el contexto expuesto, ya que puede considerarse una posible solución a la problemática del acceso a la tierra, pero no una consecuencia de acelerado proceso de crecimiento urbano en Colombia, acentuado por el desplazamiento forzado. La opción B. La opción de respuesta es incorrecta porque esta afirmación no puede realizarse a partir de la información contenida en el contexto y enunciado presentado. La opción C. La opción de respuesta es incorrecta porque es una afirmación opuesta a lo que se plantea en el contexto. En relación con el crecimiento inesperado de las urbes por la población campesina que ha migrado a estos lugares. Adicionalmente, en el caso colombiano, el desarrollo industrial no es relevante en la economía nacional. Listo, excelente. Bueno, habían pensado o se les había venido a la mente que el desplazamiento forzado causaba que la gente que llega del campo se vaya a vivir a invasiones a las ciudades y que no exista un plan de crecimiento estructural en tanto a edificaciones como en cuanto a vías, en cuanto a la mejora de los estamentos como los centros hospitalarios, para poder atender a esta nueva población que llegaba a la urbe sin empleo, sin recursos, sin esperanza, con miedo, decepcionados, para tratar de adaptarse a un entorno absolutamente diferente, ¿no? Imagínense ustedes que a nosotros, digamos los colombianos, nos tocase emigrar a Perú, digamos. Listo. Puede que nos adaptemos. Pero el cambio sería brutal, ¿no? El cambio sería brutal. Imagínense usted salir de Colombia ahorita para Perú. ¿Les gustaría? Ajeno en otra tierra, porque el desplazado, así salga de la vereda a ver, pongamos un ejemplo. Así salga de una vereda por allá de Envigado. Y salga a Envigado. Es extranjero ahí en Envigado. Siendo incluso de una vereda de Envigado. Si por ejemplo, dígale usted pastuso a alguien de Tumaco, se ofende. Se ofende. Son extranjeros ahí siendo vecinos y siendo del mismo departamento. Y yo no soy pastuso, dice, yo soy tumaqueño. ¿No? Pero son nariñenses.
Uno incluso puede ser extranjero ya en otro barrio. Miren en Colombia las fronteras invisibles, ¿no? Entonces, tiene que ser muy duro eso. Tiene que ser muy duro. Y que usted no tenga la posibilidad de volver. O sea, sin esperanza. Y que después de que le hagan un tratado que dura muchos años en el que le prometieron que sí iba a volver y nada. Peor, ¿no? Peor. Y ya no hay nada que hacer, el tratado ya se acabó. Ya lo que no se implementó, ya no se implementó. Así se quedó. Así se quedó. Sin tierra, sin reconocimiento de muertos, sin entrega de desminado, nada de eso. Por eso tanta gente está obviamente dolida de eso, ¿no? Ya no creen. Saben que ese tratado fue una farsa. Fue simplemente por lograr un premio Nobel, no más. Esa fue la carrera. Esa fue la carrera. Ese proceso de paz debió durar incluso muchos años más. Tal vez 15, 20, 50. Lo que había durado el conflicto, ¿no? Debió haber durado incluso eso. Para saber realmente la verdad. Para poder construir una sociedad nueva. Tuvimos la oportunidad. Lastimosamente, este tipejo, Santos, se la tiró. Todo por lograr una estatuilla. Todo por miserables 2.000 millones de pesos. Por miserables. Complejo entonces, ¿no? Compleja la situación. Analicen por favor todos esos factores. Muy bien por su respuesta. ¿Se dan cuenta cómo la capacitación ya los va orientando a dar respuestas coherentes, entendidas, que tienen una herramienta realmente eficaz? Y eso que algunos llevan muy pocas clases todavía. Pero les dio la herramienta, la fuerza, la confianza, y se dieron cuenta que es la forma de lectura la que finalmente les trae una claridad muy notable. Pues ese es el objetivo y así tenemos que seguir trabajando. Por favor, muy consolidados, muy juiciosos, muy atentos. Sigan haciendo las actividades de lectura que se les ha pedido. Y sigan documentándose todo lo que puedan de estos aspectos. No los dejen ahí a medias. Que ustedes tienen que aprender mucho más de lo que yo sé. Ustedes son los que tienen que estarme bombardeando con ideas constantemente. Porque son muchos. ¿Listo? Agradecerles a todos su atención el día de hoy, sábado. Felicitarlos por esa labor académica a la que están dedicándole mucho tiempo. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y para todos muchísimos éxitos. Muy amables por su atención. Muchísimas gracias, mi intendente, por la clase. Feliz fin de semana. Igualmente para todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias.